Hoy vamos a hablar de negacionismo, un fenómeno peculiar muy extendido en nuestro presente y que consiste en negar los hechos, en negar la realidad. Alguien entra en esta habitación, me da un tiro y después dicen Julia. ¿Cuál Julia? ¿Julia? Nunca existió Julia. Yo nunca vi a Julia. Capitalismo tardío, ¿tuviste a Julia? No, nunca vi a Julia. Julia no existe, Julia. Pero si estás hablando con Julia. Ah, bueno, no existe, no existe. Y este negacionismo es de una magnitud tal que quiere negar los hechos más fehacientes. En Colombia se quieren negar más de 6.402 muertes por el Ejército Nacional a civiles para presentarlos como victorias en combate. 6.402 muertes, mucho más que eso, pero este es el primer aproximado, perdón, el segundo aproximado. El anterior era, les voy a decir, 5.763 muertes, ya el número creció a 6.402 muertes y quieren negarlo. ¿Quieren negarlo por qué? Uno se pregunta. La negación es la primera etapa del duelo. Cuando uno le dicen que un ser querido ha sido asesinado o está muerto, la primera etapa es negarlo. ¿Mataron a Jorge Eliezer Gaitán? No. ¿Mataron a Martin Luther King? No. ¿Mataron a Jaime Garzón? No. Pero el duelo tiene que seguir. La segunda etapa es la ira, la furia. La tercera etapa es la negociación. Después viene la depresión y después la aceptación. ¿Y por qué es necesario esto? Para no repetir, para saber lo que pasó, que se sepa claramente lo que pasó y no se repita. En Colombia, los que están negando lo que pasó con estos jóvenes, con estas personas civiles inocentes que el ejército asesinó, quieren repetir esta realidad, quieren perpetuarla. Quieren que las muertes queden completamente impunes. ¿Por qué? Para tener licencia, para seguir matando. ¿Seguir matando a quién? A los pobres, a los campesinos, a los que coges y presentas como carne de cañón en cada guerra. ¿Y por qué? Porque la derecha vive de las guerras. ¿Y cómo se cuenta la victoria en una guerra? Más que por hectáreas robadas, más que por oro, más que por bienes, por número de muertos. Y los que viven de la guerra quieren más y más y más muertos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Bueno, para poder seguir robando. Soy Julia Buenaventura, bienvenidos a mi canal. Estamos en escuelaconcreta.net produciendo conocimiento. Vamos a ver qué son los falsos positivos en Colombia. Muy bien, primero que todo, hago este video porque la semana pasada senadores de la República de Colombia pusieron en entredicho, dijeron, ay no, ese número no es, ese número está inflado, ese número, dennos la lista. ¿El número de qué? De 6.402 muertes. Este número es un aproximado al que llegó la Justicia Especial para la Paz, una entidad que se hizo después del proceso de paz para llevar todos estos casos. Ese número sale en uno de los informes de la Justicia Especial para la Paz en el caso 003, que es muertos ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Esto de poner en cuestión el número es poner en cuestión el hecho mismo. Ellos no quieren la lista. Ellos quieren que todos dudemos de lo que pasó, del crimen, de lesa humanidad que se cometió en Colombia. Y es por esto que para este video voy a seguir documentos específicos y documentos de archivos que les dejo en la descripción para que los lean, para que vean con sus propios ojos lo que ha pasado en este país. Entonces vamos. Bueno, comienzo con un documento del profesor Philip Alston, que es un relatorio para la ONU que surge a partir de una visita de este tipo en 2009. El relatorio es bastante neutral, es un relatorio para la ONU, pero que muestra específicamente lo que está pasando ya en 2009 con los falsos positivos en Colombia. Philip Alston los describe de la siguiente forma. Les leo. Como la seguridad en Colombia comenzó a mejorarse desde 2002 y las guerrillas se retiraron de las zonas pobladas,
algunas unidades militares vieron que era más difícil combatirlas. En tales áreas, algunas unidades fueron motivadas para falsificar muertes en combate. En otras áreas, las guerrillas fueron percibidas por los soldados como especialmente peligrosas y los soldados fueron reacios a enfrentarlas. Era más fácil matar civiles, más fácil matar civiles. Entonces, eso fue lo que pasó, según el informe, el relatorio de la ONU. La guerrilla se volvió muy difícil de eliminar, no se volvió, el relator dice que se volvió, siempre fue muy difícil eliminarla, porque era una guerrilla que conocía y pertenecía al territorio, como las guerrillas de Vietnam. Toda la tecnología que usó Estados Unidos no pudo derrotarlas. Y entonces, bueno, como tenían que presentar números, como tenían que presentar bajas para decir que estaban ganando la guerra y justificar los fondos que estaban enviando desde Estados Unidos, decidieron comenzar a matar civiles. Philip Alston continúa y describe los dos tipos de procedimiento que usaba el ejército en esta práctica. La dinámica fáctica de estos casos está bien documentada, por lo que solo será necesario aquí delinear las pautas generales comunes a todos los departamentos del país. En algunos casos, un reclutador pagado, un civil, un miembro desmovilizado de un grupo armado o un exmilitar atrae a las víctimas civiles a un lugar apartado, engañándolas con un señuelo, por lo general una promesa de trabajo. Ese es el primer método para atraer a estos civiles y asesinarlos. El segundo, en otros casos, las fuerzas de seguridad sacan a las víctimas de sus hogares o las recogen en el curso de una patrulla o de un control de carretera. Entonces, ¿cómo operaba? En los primeros falsos positivos, mal llamados falsos positivos, el ejército entraba a casas de campesinos y los sacaba a la fuerza, los mataba de un tiro en la nuca y después los presentaba en el campo como si fueran, en el campo o ya directamente en la morgue, como si fueran bajas de combate. En los segundos casos, el ejército, como se les acabaron, o sea, no sabían de dónde sacar más gente, se fueron a las ciudades, a las periferias de las ciudades, a Soacha, en Bogotá, y ofrecieron a los jóvenes trabajo. Y cuando los jóvenes iban a la entrevista, entonces los desaparecían. En muchas ocasiones el mismo ejército llamaba a las familias a reconocer el cadáver y las presionaba a declarar que eran miembros de la guerrilla. Muchas familias dijeron que no, que ellos no iban a decir que eran miembros de la guerrilla y entonces tuvieron que irse de sus casas, irse de sus territorios, pasar a ser desplazados por la violencia de Colombia porque iban a matar entonces a la familia entera. Bueno, esto lo cuenta Philip Alston ya en la visita de 2009 a Colombia. Entonces, los casos ya son fehacientes, ya es un hecho que está en un relatorio para la ONU. Muy bien, la recomendación del relatorio de la ONU para Colombia es sobre todo que se dejen de implementar los incentivos por número de bajas, porque estos incentivos fueron desde vacaciones hasta $1.000.000 por cadáver que me traiga. Hay una directiva ministerial del 17 de noviembre del 2005 firmada por el ministro de Defensa, en donde se hacen las listas de las recompensas, de los fondos que hay para dar estas recompensas. Y hay un fondo de 5.000 millones de pesos para altas cabecillas de las FARC y hay otro de 3.800 tantos millones de pesos para simplemente guerrilleros o insurgentes. Y esto pues dice mucho, porque estos incentivos venían firmados ya desde las directivas ministeriales, firmadas por ministro de Defensa y desde luego muy cerca del presidente de la República, que en ese momento era Álvaro Uribe Vélez. Esa directiva ministerial es un documento secreto que sin embargo fue conocido y está publicado en 2011 en el informe del CINEP.
Repito, todos los informes, les dejo los links para que los consulten. Ahora, para la muestra, un botón. En el informe de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, hay una entrevista del 2 de octubre de 2013. Dice, según un oficial de alto rango entrevistado para este estudio, el general Montoya, a quien ya mencionamos, le dijo, mire, es que usted frenó, ya no tiene bajas. En cambio, Hernán Mejía de Valledupar me dice, mi general, hoy vamos a tener 10 bajas. Resulta que a las 6 de la mañana me llama y no son 10 bajas, son 20 bajas. Así tiene que hacer usted. Usted lo que tiene que hacer es una baja y coge a toda la patrulla y la saca con 15 días de licencia y le entrega 1 millón de pesos a cada soldado para que vaya franco. ¿De dónde saca la plata? Sáquela de gastos reservados, plata de inteligencia. Y bueno, así hay decenas de testimonios de donde sacaban la plata para dar los incentivos y bueno, también días de vacaciones a estos soldados. La presión sobre los soldados rasos para que mataran personas completamente desprotegidas era muchísima. Y el daño psicológico que le hicieron al ejército y que le hicieron a estos jóvenes que tuvieron que matar a otros jóvenes es increíble, es profundo, es una herida abierta. Muy bien, este entonces es el final del relatorio de Alston en 2009. Por favor, Colombia, dejen de pagar por cadáver. Esa es la conclusión del relatorio. Ahora, ¿por qué se dieron cuenta que esto estaba pasando? Esto se sabe muy bien en Colombia, pero hay que repetirlo para que lo sepa toda América Latina, todos los que hablamos español. No, así, hermanos, para que lo sepamos todo. ¿Cómo se fue sabiendo? Bueno, en esta práctica de los falsos positivos se tomaban civiles y se mataban para luego hacerlos pasar por guerrilleros. Luego había que vestirlos como guerrilleros. Entonces, muchas veces la ropa que les ponían, muchas veces les ponían la ropa encima de la ropa del civil porque, no sé, no podían desnudar el cadáver. Muchas veces la talla no coincidía. Los agujeros que tenían en el cuerpo por las balas no estaban en la ropa, simplemente no estaban. Cuando hacían una escena, ponían las pistolas en la mano de las víctimas de estos falsos positivos y se comprobó que les ponían la pistola en la derecha a zurdos, ¿sí? Entonces, bueno, ya se sabía, el tipo no había disparado. Y muchas veces, y esto es, digamos, el símbolo de los falsos positivos, se ponían las botas que caracterizaban a las FARC, que son botas de caucho, las ponían al revés, el pie derecho en el pie izquierdo y viceversa. Y con esto, medicina legal fue dándose cuenta de que las cosas no estaban funcionando. Y claro, cuando los médicos denunciaban, entonces los amenazaban de muerte. Las botas es el símbolo entonces de los falsos positivos en Colombia. Muy bien, acabo con el relatorio de Alston, que ya es bastante contundente, y voy a un informe del 2011 del CINEP. Este informe está coordinado por el padre sacerdote jesuita Javier Giraldo y recoge casos que van desde 1984 hasta 2011. Este informe es increíble, les dejo el link, mírenlo, aquí les estoy pasando los casos, tienen 951 casos que forman un total de 1.741 muertos. Y es desolador leerlo, o sea, uno lo lee y es desolador, son casos y casos y casos, y esta lista ni siquiera está en la JEP, porque toma un periodo mucho mayor y porque son tantas las listas que la JEP ha tenido que escoger con cuáles entra. Sí, sin embargo, este es uno de los informes más detallados, más pormenorizados, y se los dejo y les recomiendo la lectura. 951 casos. Está el caso de Erika Castañeda y Daisy Carmona, dos niñas que el 9 de marzo de 2002 en San Rafael, Antioquia, salieron a una fiesta, sí, 13 y 14 años de edad. Iba pasando una volqueta y entonces le dijeron al conductor, oiga, recójanos y llévenos, acérquenos, sí, porque vamos a otra vereda. Eran dos niñas.
Y el conductor les dijo que sí, fue recogiendo gente en el camino, pues total, no le costaba más ni menos. Y el ejército paró a la volqueta y mató a todas las personas que iban adentro. Y después dijo que eran guerrilleros. Cuando llamaron a los familiares de estas dos niñas y les dijeron que tenían que decir que eran guerrilleros, ellos se negaron totalmente y bueno, fueron amenazados de muerte. Está el caso de Cantagallo Bolívar, el 23 de septiembre de 2002. Florentino Castellano Gil y su hijastro Nilson Hernández Jerez, de 9 años de edad, asesinados por la Brigada Quinta del Ejército. En el informe de la Brigada Quinta del Ejército dice: murieron como consecuencia de la flagrante violación de los derechos humanos por parte de estos bandidos que hostigaron el helicóptero cuando se movilizaba el personal médico. ¿Qué dice la esposa? La esposa dice que a las 5:30 de la mañana, personal de la Quinta Brigada entró en la casa de ellos, fue hasta el cuarto y los ametralló. Ella quedó gravemente herida y defendió a los dos niños más chiquitos. Sin embargo, el marido y el hijo de 9 años fueron asesinados. El helicóptero llegó mucho después, sí, y el helicóptero llegó a recoger a estas víctimas. Fueron de nuevo presentados como guerrilleros y ella amenazada de muerte por decir que el ejército había entrado en la casa a matarlos. Y bueno, está el caso entre, les digo, 951 casos. Sí, no sabía cuál escoger, o sea, no pude parar de llorar leyendo esa vaina. Se los dejo, mírenlo, aquí lo paso, no acaba nunca. Sí, parece un río de sangre. 17 de febrero de 2006, Eduard Benjamín Rincón y Weimar Armando Castro, de 19 años, los dos, están esperando el bus para volver a sus casas y los matan miembros del ejército y les ponen encima de su ropa de civil, prendas militares para mostrarlos como guerrilleros. Y yo les digo, esto sí pasó. Miren la lista, miren estos casos. Esto es simplemente un pequeño ejemplo, pero vale la pena seguirlos para que ustedes vean que sí hay listas y que ese 6.402 que tanto critican sí sale de una lista. Ahora es un número aproximado, ahora no está la lista definitiva porque hay que hacer todo un trabajo de cotejo para sacar una lista definitiva, una lista que no puede errar en modo alguno porque hay un montón de buitres en Colombia buscando errores en esa lista, en vez de buscar los cadáveres en las fosas comunes. Bueno, hay otra fuente que es impresionante para los que la quieran consultar, el National Security Archive, un archivo de documentos desclasificados de la CIA, de las embajadas de los Estados Unidos. Son documentos oficiales de los Estados Unidos. El director para el capítulo Colombia, que es largo y extenso, Michael Evans, hace un reporte sobre estos documentos relacionados con falsos positivos. El primer documento es de 1994, o sea, la cosa va para atrás. Es un documento de la CIA y sigue con los mails que mandan los embajadores de Estados Unidos en Colombia a Washington explicando la situación. Porque todo esto parte de los acuerdos del Plan Colombia de Seguridad Democrática, en donde Estados Unidos dio un dinero para eliminar las fuerzas insurgentes en el país y para atacar el narcotráfico. Este National Security Archive entonces tiene el capítulo Colombia y Michael Evans hace un artículo sobre esto que se llama Body Count Mentalities. Body Count Mentalities, porque un embajador de Estados Unidos en Colombia usa ese término para decir Colombia tiene un síndrome de conteo de cuerpos. Esto es, quieren más y más cuerpos para demostrar que están ganando la guerra. Pero este síndrome de conteo de cuerpos los está llevando a matar civiles y a presentárnoslo a nosotros. Sí, a presentárselos a la CIA, a presentárselos a la DEA como guerrilleros cuando no lo son. Y eso está en el National Security Archive. Entonces ya hemos visto el relatorio de la ONU, el informe del CINEP, he citado el relatorio, el informe de la cooperación Colombia, Europa, Estados Unidos y bueno, está el National Security Archive. Sin embargo, vamos a ver,
de dónde sale la cifra 6.402. Primero que todo, esa no es la única cifra. Antes estaba la cifra 5.763, que fue la cifra del primer mural que se llamaba ¿Quién dio la orden? Y que es un mural fantástico porque no muestra a las víctimas, sino a los victimarios. Es un mural que se hizo enfrente de la Escuela de Militares en Bogotá, en la 80 con 30, y que bueno, obviamente se lo borraron y amenazaron a los que lo estaban haciendo. Muy, muy valientes, o sea, muy valientes, y el mural se ha vuelto un ícono nacional. El primer mural fue con la cifra 5.763. Después del segundo informe de la JEP sobre el caso 003, que es el caso de muertos ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del ejército, después de este informe se dio una nueva cifra aproximada de 6.402. Esta cifra, ¿de dónde sale? De cotejar las listas. ¿Qué listas específicamente? Las listas que están cotejando, en la cual no entra la del CINEP, o sea, no entran 1.700 tantos casos, son la del Sistema Penal Oral Acusatorio, leyes 906 de 2004 y 1098 de 2006, Sistema de Información Judicial de la Ley 600 del 2000, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, y la coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, que ya hemos citado acá. Entonces, ellos están cruzando 4 listas. Les toca saber que cada caso es cierto, o sea, que no están entrando otros casos que correspondan a otras jurisdicciones, muerte por hurto, asesinato por otros motivos o insurgentes. Les toca depurar esa lista. En primer lugar, anular las repeticiones, cuando se repite el mismo caso en varias listas. Y cada uno de esos nombres tiene que tener un proceso. La semana pasada leyeron más de 1.900 nombres. Cada uno tiene su proceso, pero como los políticos de derecha tienen lo que el embajador de Estados Unidos llamó el síndrome de conteo de cuerpos, pues no les fue suficiente. Dicen que necesitan más, dicen que es un número inflado. En un comentario por acá, en Instagram, leía, esos solo fueron 500. Bueno, no sé, o sea, 500 ya es un número. Ahora, les voy a contar una cosa. Cuando se abrió el proceso para esclarecer los falsos positivos en la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la jurisdicción que se ha hecho justamente para hacer las paces, porque estos casos no pueden irse a la justicia ordinaria, porque si no nadie contaría la verdad. Y lo que necesitamos es, antes que castigos, lo que necesitamos para hacer la paz es la verdad, los hechos. Si la guerra se hace con mentiras, la paz se hace con verdades. Y entonces, les cuento, cuando se abrió la Justicia Especial para la Paz, se presentaron 1.944 personas de la fuerza pública, 1.944, hablando de 2.586 crímenes. Imagínense el aparato burocrático que se necesita para procesar esto. Imagínense el aparato de personal, no da abasto. Sí, si se presentan 1.944 personas, pero les digo, si se presentan 1.944 personas, ¿cuántas fueron las que no se presentaron? ¿Cuántas fueron las que no se presentaron? Entonces saquen la lista. De estas 1.944 personas dijeron que habían cometido 2.586 crímenes. Bueno, ¿cuántos no se presentaron? Sí, 1.944 son los asesinos. Entonces, ¿cuántas son las víctimas? No duden de los hechos. La mentira es un cáncer para hacernos dudar no solamente de los hechos, sino dudar de que hay posibilidad de repararlos, posibilidad del amor, de la esperanza, de acabar con la guerra en Colombia y en el mundo. Y sí, hay posibilidades si se sabe la verdad. Soy Julia Buenaventura, estamos en escuelaconcreta.net produciendo conocimiento. Si te gusta este video, ponle like. Si no estás suscrito, suscríbete y pon un comentario, un número que tú creas
de víctimas de estos falsos positivos, de estos casos atroces en Colombia. Muchas gracias por llegar hasta aquí y ya saben, optimismo o muerte.